No sé en qué momento la rutina se convirtió en sentencia, pero te juro que ese lunes empezó como cualquier otro. Me desperté a las 5:30 de la mañana, como lo hacía desde que abrí mi puesto de verduras en el mercado central de Valle de Chalco. El camión con la mercancía llegó puntual, justo cuando el cielo apenas aclaraba. Ya conoces el ritmo: lavar las zanahorias, acomodar los jitomates, separar los plátanos que ya venían muy maduros. Todo en orden. Lo que nunca estuvo en los planes fue el olor a gas que me hizo arrugar la nariz a eso de las 8. No le di importancia. En el mercado siempre huele a algo: carnitas, pescados, cloro, orines. Ese día pensé que era una fuga menor, tal vez en la zona de comida corrida, donde usan esos tanques de gas grandotes que rellenan por fuera. Me lo tomé con calma. Le eché agüita a las acelgas, regateé con una señora que quería llevarse media papaya por menos de lo que costaba un bolillo. Y entonces pasó. La explosión. Fue como si el suelo temblara desde abajo, como si algo enorme hubiera estallado a unos cuantos metros. Todo se sacudió. Primero un estruendo seco, después el golpe sordo de algo colapsando. Y luego, el fuego. Las llamas no llegaron discretas. No fue ese humo que se cuela poco a poco. No. Aquello fue como si el mismo infierno hubiera abierto un boquete en la zona de Antojitos y escupido su furia. En segundos, las estructuras improvisadas, plásticos, lonas, láminas, comenzaron a arder. La gente gritaba. Vi a un niño con el rostro cubierto de ceniza corriendo sin rumbo. Al fondo, alguien gritaba el nombre de su madre. «Laura, cierra el puesto», me gritó Rodrigo, el de las frutas. Su cara ya estaba manchada de hollín. Yo apenas podía moverme, pero cerrarlo no tenía sentido. Lo que debía hacer era salir, solo que ya era tarde. La salida principal, la que da a la avenida, estaba bloqueada por un montón de puestos colapsados. Las llamas ya se extendían por encima de los toldos de los puestos vecinos, y el humo era tan denso que dolía respirar. Una señora intentó correr por el pasillo central, pero tropezó con una caja de refrescos y se golpeó la cabeza contra el piso. Un joven la levantó a rastras mientras ella se quejaba, con los ojos llenos de sangre. Y ahí supe que si no hacía algo, me iba a morir ahí adentro. Me cubrí la boca con una playera que colgaba del perchero de mi vecina y avancé agachada entre los puestos. Era difícil saber a dónde ir. Todo se veía igual: humo, fuego, siluetas corriendo, gritos. Un caos donde nadie mandaba, donde todos actuábamos por instinto. Entonces recordé algo. Mi papá había tenido un puesto de hierbas medicinales hace muchos años, en el mismo mercado. A mí me llevaba de niña los fines de semana y me contaba historias de cuando él era joven, cuando ese mercado apenas estaba construido. Me hablaba de una bodega al fondo, cerrada desde que se robaron unos costales de azúcar, que tenía una puerta trasera, una que daba hacia una callecita olvidada, detrás del deportivo. Corrí hacia allá. No fue fácil. El calor era insoportable. La piel se me pegaba a la ropa y los ojos me lloraban por el humo. Me topé con Rodrigo otra vez. Estaba ayudando a una señora a caminar, una que vendía quesadillas. La reconocí por su mandil, aunque ya no podía ver su cara entre tanta ceniza. «Laura, ¿hacia dónde? Todo está cerrado», me gritó, desesperado. «La bodega. Hay una puerta. Sígueme». No sé cómo logré que me escuchara. Quizá porque me vio con seguridad. Porque en ese momento, entre tanto caos, cualquiera que supiera a dónde ir era un líder, aunque no quisiera serlo. Fuimos recogiendo gente en el camino. Un niño descalzo, una muchacha de un local de pollo,
Un señor que ya no podía caminar bien y que arrastrábamos entre dos. Éramos al menos 8 cuando llegamos a la reja oxidada que cerraba el acceso a la antigua bodega. Estaba llena de telarañas, olía a humedad, pero estaba ahí. ¿Y ahora?, preguntó alguien detrás de mí. Está cerrada. Empujé con fuerza. Nada. Busqué una piedra, un tubo, lo que fuera. Encontré una palanca de hierro oxidado entre unos costales viejos. Rodrigo me ayudó. Metimos la palanca entre los barrotes. 1, 2, 3 empujones. La cerradura reventó. Adentro, la bodega era una cápsula del tiempo. Montones de cajas viejas, estanterías corroídas, una bicicleta infantil con las llantas podridas. Pero al fondo, como un tesoro esperando ser descubierto, estaba la puerta, de metal, con un cerrojo que se veía tan viejo como el mercado mismo. Me acerqué. El cerrojo estaba oxidado, pero abierto, solo atascado. «Ayúdenme», dije, y no sé cómo, pero todos obedecieron. Tiramos con fuerza. Entre 3 logramos abrirla. La bisagra chilló como un lamento, y el aire fresco entró como un milagro. Detrás, un callejón lleno de hierba crecida, postes caídos, y al fondo, la luz. «Salgan, rápido». La gente salió uno por uno. Rodrigo salió con la señora cargada. Los niños corrieron. Yo fui la última. Me aseguré de que nadie quedara adentro. Pero justo antes de salir, escuché algo. Un quejido. Volví. Entre los estantes, encontré a un joven tirado. Era el hijo de la señora de los tamales. Estaba inconsciente, con un golpe en la cabeza. No lo pensé. Lo cargué como pude, ayudada por otro muchacho que aún quedaba rezagado. Entre los dos lo sacamos. Afuera, la calle estaba vacía. Nadie parecía notar que habíamos salido por ese lado. La gente gritaba desde la otra entrada. Las sirenas se escuchaban a lo lejos, muy lejos. Nos quedamos ahí, sentados en el pavimento, respirando. Vi mis manos negras, la piel con ampollas, el cabello lleno de hollín, la ropa hecha jirones. Pero estaba viva. Las noticias hablaron del incendio durante varios días. Dijeron que fue una fuga de gas en uno de los tanques improvisados, que el mercado no tenía salidas de emergencia en regla, que Protección Civil nunca había hecho una revisión completa, que los locatarios sabían los riesgos. Hubo entrevistas, promesas de reconstrucción, funcionarios posando con cascos blancos. Pero a nosotros nos quedó el miedo, la memoria del fuego, la certeza de que pudimos haber muerto entre frutas quemadas y llantos sin nombre. Rodrigo me visita a veces. Dice que deberíamos escribirle una carta al presidente municipal. Yo solo quiero que el mercado tenga salidas, extinguidores, algo. Lo básico. Volví a vender en un tianguis, unos meses después. Ya no puedo oler gas sin que se me acelere el corazón. Y cada que alguien grita o algo truena cerca, siento el cuerpo listo para correr. Pero no me fui, no me escondí. Porque si algo aprendí ese día, es que el miedo no desaparece. Solo se aprende a cargar. Y yo, Laura, comerciante de verduras, sigo aquí, vendiendo entre toldos y carpas, pero con la mirada puesta en las salidas. Siempre. Siempre me gustó la lluvia. El sonido del agua cayendo en los techos de lámina me traía calma, como si todo el mundo se apaciguara un poco. Hasta esa noche. Vivimos en la colonia Avándaro desde hace ya casi 8 años. Una colonia irregular, con casas construidas sobre lo que antes eran canales y campos baldíos. Ahí crecieron mis hijos,
Ahí enterré a mi madre, y ahí mi esposo nos dejó para irse con una mujer más joven. Desde entonces, yo sola con mis 2 niños, Diego de 7 años y Renata de 5. Mi casa es chiquita, de 1 piso, paredes de bloc sin repellado por dentro, techo de lámina con algunas goteras que tapé como pude, lo suficiente para vivir. Esa tarde llovía con fuerza, como lo ha hecho cada temporada desde que empezó el año, pero nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Diego estaba en la sala viendo la tele, Renata dormía la siesta. Yo fregaba los trastes de la comida cuando escuché algo raro. No era solo la lluvia, era como un zumbido grave, como si el suelo retumbara. Luego vinieron los gritos. Me asomé por la ventana que da a la calle y vi el agua avanzar como si alguien hubiera vaciado un tinaco del tamaño del mundo. Era oscura, espesa, arrastraba basura, ramas, una llanta. Y venía rápido. Grité el nombre de Diego. «Apaga la tele, agarra a tu hermana». La luz se fue en ese momento y solo nos quedó la claridad gris que entraba por las ventanas. El agua comenzó a meterse por debajo de la puerta, como si la casa estuviera absorbiéndola. Lo primero que pensé fue en subir cosas: el microondas, los papeles, el tanque de gas. Pero no hubo tiempo. La puerta se abrió de golpe. El agua entró como una bestia rabiosa, empujando sillas, levantando el tapete, haciendo flotar las sandalias que habíamos dejado junto al sillón. Agarré a Renata en brazos. Diego me seguía sin soltar su mochila de la escuela. Ya le había dicho muchas veces que la dejara junto al perchero, pero esa tarde, gracias a Dios, la traía cerca. «Sube al ropero», le grité. Yo también lo hice. Nos trepamos como pudimos. Desde ahí vi cómo el refrigerador se tambaleaba y luego se dejó llevar por la corriente interna. Vi los juguetes de mis hijos flotando, las cobijas, la caja de herramientas que era de mi papá. Y entonces, algo tronó. Fue el medidor de la luz. Un chispazo iluminó el cuarto como una cámara fotográfica, y un olor a quemado se mezcló con el agua sucia. El agua subía. Ya iba por nuestras rodillas, y el ropero comenzaba a moverse, inestable. No podíamos quedarnos ahí. «¡Al techo!», le grité a Diego. Afuera, los alaridos de los vecinos rompían la noche como cuchillos. El niño asintió sin decir palabra, y fue por la escalerita vieja que usábamos para limpiar el tinaco. Yo cargué a Renata, que lloraba en silencio, asustada pero sin entender del todo. El acceso al techo era una trampilla improvisada, con una tabla mal clavada y una lámina que había que empujar. Cuando Diego la abrió, una ráfaga de viento húmedo nos empapó la cara. Subió primero él, y luego me ayudó a jalar a Renata. Yo fui la última. El agua ya estaba a la altura del pecho cuando salí. El cielo estaba rojo, no el rojo del atardecer, sino uno raro, como si las nubes ardieran desde dentro. Desde el techo, la colonia era un desastre. Las calles habían desaparecido. Solo había agua negra salpicada de techos, ramas y muebles. La tiendita de don Genaro ya no estaba. Literalmente no estaba. Donde antes estaba su casa, ahora había un boquete lleno de agua. La vecina de enfrente gritaba desde el techo de su casa, llamando a su hijo, pero no lo veíamos por ningún lado. Escuché a alguien rezar a gritos, y en otra casa, un perro ladraba sin parar. Luego, otro estruendo. No sé si fue una barda o un tanque de gas, pero sentimos el golpe retumbar por debajo de nosotros. Nos acurrucamos los tres. Diego me abrazaba por la cintura, temblando, y Renata se aferraba a mi cuello como si yo pudiera detener el viento. No sé cuánto tiempo pasó. La lluvia seguía,
como si nunca fuera a parar. A veces me parecía ver cosas flotando entre el agua, un colchón, un muñeco sin cabeza, un cuerpo. Pero no me atreví a mirar bien. A la medianoche, alguien pasó en una lancha. Era Protección Civil. Traían megáfono, pero la lluvia lo opacaba. Nos vieron. Nos gritaron que no nos moviéramos, que volverían por nosotros. Nunca supe si fue verdad o solo lo dijeron por decir. Yo ya pensaba que no íbamos a salir. El frío se nos metía en los huesos. Renata se quedó dormida otra vez, en mis brazos, empapada. Diego luchaba por mantenerse despierto. Cada tanto preguntaba si íbamos a morir. Yo le mentía. Cuando la lluvia paró, el silencio fue más aterrador. Ni ranas, ni perros, ni gente. Solo el murmullo del agua bajando muy despacio y el sonido ocasional de algo colapsando. Al amanecer vi que 2 hombres caminaban sobre lo que quedaba de la barda del jardín de la casa de los González. Traían cuerdas. Nos vieron, gritaron nuestros nombres. Eran empleados de la delegación, gente que conocía de vista. Me pidieron que bajáramos despacio, que no hiciéramos movimientos bruscos. El agua todavía nos llegaba al pecho cuando entramos al bote de plástico que usaron para sacarnos. Al salir de la casa, vi lo que no había querido ver durante la noche. La calle ya no era calle, era un río oscuro con autos sumergidos, perros muertos, ropa flotando. Todo olía a drenaje, a desesperanza. Nos llevaron al auditorio de la colonia vecina, donde habían montado un albergue improvisado. Nos dieron cobijas, pan con frijoles y suero. A los niños los vio una enfermera. No tenían fiebre, solo miedo. Yo me quedé sentada, mirando la nada. La imagen de mi casa destruida, el refri volcado, los juguetes flotando. Todo me daba vueltas en la cabeza. Cuando al fin pude hablar, lo primero que dije fue: hay muchos que no salieron. Y nadie me contradijo. Regresamos una semana después. La casa era otra. El lodo cubría las paredes hasta media altura. Todo lo que flotó estaba en otra habitación. El colchón se había deshecho, la estufa estaba oxidada. Nada servía. Pero estábamos vivos. Esa noche, en el techo, entendí lo que realmente es el miedo. No a la muerte, no. Al abandono, a que nadie llegue, a ver el mundo que conocías desaparecer bajo el agua y saber que, cuando todo acabe, nada será igual. Desde entonces, cuando escucho llover, ya no me da paz. Mi nombre es Pedro. Desde hace más de 10 años manejo una combi de la ruta que cruza Valle de Chalco, saliendo desde la avenida Tesosomoc hasta la última base por el Cerro del Marqués. Todos los días, desde antes del amanecer hasta que se mete el sol, recojo estudiantes, trabajadoras, comerciantes, viejitos cargando bolsas y hasta uno que otro borracho. Conozco cada bache de la ruta, cada tianguis improvisado, y a casi todos los voceadores que se paran en las esquinas a gritar las noticias. Esa noche, ya pasaban de las 9 cuando decidí hacer el último viaje. El pasaje venía medio vacío. Solo traía a una señora con su niño dormido en brazos, un albañil con su casco en las rodillas y una muchacha que no dejaba de mirar su celular. Pasamos la parada del Soriana, luego la base de la Ruta 2, y a unos metros de la iglesia de San Isidro, vi que 3 sombras levantaban la mano. La luz de ese tramo es poca, apenas unos focos viejos colgados de cables sueltos. Dudé, pero bajé la velocidad. Los 3 tipos subieron rápido. Uno se sentó junto a la puerta, otro al fondo, y el último, flaco y con gorra, se paró junto a mí.
Avanza, chofer, dijo, y antes de que pudiera preguntar nada, sentí el frío metálico de un arma contra mi cuello. No hagas pendejadas, nomás coopera y todos se van tranquilos. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Vi por el retrovisor al tipo del fondo sacar otra pistola y apuntar a los pasajeros. La señora comenzó a llorar bajito, abrazando más fuerte a su hijo. El albañil alzó las manos sin que se lo pidieran, y la muchacha soltó el teléfono, temblando. Carteras, celulares, relojes, todo, rápido, gritó el del fondo mientras el que estaba junto a mí se inclinaba hacia mi oído. Tú nomás maneja derecho, nada de frenar, nada de luces. Si haces algo raro, te vuelo los sesos. Mi mente se aceleró. Las manos me sudaban en el volante y cada metro que recorríamos me parecía eterno. Conocía ese tramo como la palma de mi mano. A unos 300 metros, el pavimento se llenaba de topes mal hechos, justo antes de la calle Jacarandas. Y más adelante, una pequeña curva que a esa hora estaba completamente sola. Tenía que pensar en algo. Si seguíamos así, los tipos se bajarían con el botín y, con suerte, nos dejarían vivos. Pero no podía estar seguro. A veces esas ratas se ponían nerviosas por cualquier cosa, y si alguno disparaba, aunque fuera sin querer, todo se iría al carajo. No te pongas nervioso, chofer, me decía el que tenía la pistola en la cabeza. Mira, hasta te va a tocar tu parte si te portas bien. Mentira. Lo supe por el tono. Ellos no iban a dejar testigos. ¿Y si meto la combi a la base?, pregunté con voz temblorosa. Ahí hay gente. Seguro no van a... No, pendejo, interrumpió de inmediato, empujándome con el cañón del arma. Tú sigues derecho. Silencio. Fue ahí cuando supe que no teníamos salida. Me sentí como una presa guiada al matadero. Y sin embargo, tenía algo a mi favor. Yo conocía la combi mejor que cualquiera. Sabía cuánto aguantaba, cuánto tardaban en reaccionar los frenos, cómo se comportaba el peso cuando daba una vuelta cerrada. Y recordé algo. En la curva antes de llegar al módulo viejo de la policía abandonado, había una zanja mal tapada, llena de escombros. Si frenaba justo ahí, con el peso y el impulso, podría hacer que los rateros perdieran el equilibrio. Solo necesitaba que los demás entendieran. Respiré hondo. Bajé ligeramente la velocidad, como si obedeciera. Mis ojos buscaron el retrovisor. La señora me miraba fijamente, como esperando algo. Le hice una seña con la cabeza, leve, casi imperceptible. No supe si me entendió. Acelera, ya estás muy lento, gruñó el tipo de la pistola. Es por los baches, respondí. Aquí siempre está feo. Y era verdad. Un solo mal movimiento y nos volcábamos. La curva se acercaba. Solté un poco el acelerador y preparé el pie derecho. En ese momento, el ladrón junto a mí volvió a empujarme. Órale, acelera ya. Y fue ahí. En ese segundo de presión, metí el freno de golpe y giré el volante a la izquierda, como si fuera a esquivar un bache. La combi chirrió. El cuerpo del tipo junto a mí se fue hacia adelante. El que estaba de pie se tambaleó y cayó sobre el asiento. Escuché un grito, un golpe seco. El de atrás intentó sostenerse, pero se golpeó contra la puerta. ¡Ahorita!, grité. No sé cómo, pero la señora se levantó, aún con el niño en brazos, y pateó al tipo del suelo. El albañil se lanzó sobre el del fondo y le arrebató el arma. La muchacha se agachó, cubriéndose la cabeza. Yo me giré y vi al tipo de la gorra en el piso,
aturdido. Sin pensarlo, solté el volante y lo golpeé con el puño cerrado. Sentí cómo crujía su nariz. La pistola se fue al suelo. El albañil, como si hubiera hecho eso 1000 veces, sujetó al otro por el cuello y le gritó: «¡Tírate al piso, cabrón! ¡Ya valiste madre!». Uno de los ladrones, herido, trató de levantarse. El albañil le dio un rodillazo en la cara que lo dejó inconsciente. El otro, al ver que estaba solo, soltó el arma y levantó las manos. «Ya estuvo. No me maten». Los pasajeros estaban en shock. Nadie sabía qué hacer. Yo temblaba, pero aún tenía fuerzas. Tomé el celular de la señora, marqué al número de emergencias y grité mi ubicación. No tardaron ni 15 minutos. Para cuando llegaron las patrullas, los dos tipos seguían en el piso, uno sangrando y el otro suplicando. Los policías nos revisaron, tomaron las armas, hicieron preguntas, nos llevaron a declarar. Fue una noche larga, más larga de lo que imaginé, pero sobrevivimos, todos. Cuando regresé a casa, ya amanecía. Me senté frente a mi taza de café, con las manos aún sucias de sangre seca. No podía creer lo que había hecho. No me sentía valiente, ni héroe. Me sentía simplemente cansado. Esa noche entendí que en esta ciudad, a veces, sobrevivir es cuestión de segundos. Que una decisión puede salvarte o matarte. Que conocerte a ti mismo y a tu ruta puede ser la diferencia entre ver salir el sol o no. Nunca volví a tomar pasaje en esa parada mal iluminada. Y aunque sigo manejando mi combi, cada vez que llega la última vuelta, miro a cada pasajero a los ojos. Porque nunca sabes cuándo te volverán a encañonar, ni cuántas veces más podrás frenar justo a tiempo. Me llamo Mario y trabajo en el turno nocturno de una planta industrial que se levanta justo al borde de Valle de Chalco, entre terrenos baldíos y caminos que en temporada de lluvias parecen más lagos que calles. La planta produce solventes industriales y compuestos químicos que nadie que no lleve bata blanca debería pronunciar. No sé qué hacen exactamente con lo que fabricamos. Solo sé que en el fondo de la planta, donde trabajo yo, los olores son tan fuertes que parece que te desdoblan por dentro. Esa noche, como todas, llegué poco antes de las 11. La planta se veía como siempre, imponente, con sus luces de vapor de sodio colgando como soles enfermos. Ya desde que me bajé del mototaxi sentí algo raro, como si el aire estuviera más espeso. No dije nada. Pensé que tal vez solo era el cansancio acumulado o el frío que siempre se cuela por las rendijas del uniforme. María, mi compañera de turno, ya estaba en el área de mezclado. Llevaba la bata mal puesta, como de costumbre, y los lentes empañados. ¿Trajiste el café?, me preguntó sin saludar. Obvio. Si no, no aguanto la noche. Nos reímos. Lo que no sabíamos es que esa sería la última risa que se escucharía en la planta por varias horas. A las 12:13, el sistema de alarmas internas comenzó a emitir un pitido agudo y continuo. No era la alarma de incendio, ni la de evacuación. Era una que nunca antes había escuchado. Luego vino el aviso por altavoz, con esa voz computarizada que suena peor que una grabación de velorio. Fuga detectada en sector 7. Proceda a sellar accesos y activar protocolos de contención. Sector 7. Eso quedaba exactamente a unos pasos de donde estábamos. No hubo explosiones ni humo, solo ese pitido insoportable y un olor metálico, penetrante, como si alguien hubiera abierto una lata de pintura vieja y le hubiera metido cloro.
Salimos corriendo al pasillo principal. Ahí fue donde lo vimos. Una niebla amarillenta flotaba a ras del suelo, subiendo poco a poco. No parecía humo, era más densa, como si tuviera peso. Los sensores de ventilación no se activaron. Las compuertas automatizadas no sellaron nada. Todo el sistema estaba muerto. ¡Los trajes!, gritó María. Corrimos hacia la sala de contención, donde se guardaban los equipos de protección total, esos trajes como de astronauta que solo se usan en simulacros. Pero la puerta no reconoció mi tarjeta. Requiere autorización de supervisor, marcó la pantalla, como si fuera una broma. Nuestro supervisor Godínez se había ido temprano con pretexto de una migraña. Nadie más tenía ese acceso. No puedo respirar, dijo María, con los ojos enrojecidos. El vapor químico ya había llegado hasta nosotros. La garganta me picaba como si estuviera inhalando vidrios molidos. El pasillo se volvió un túnel de humo tóxico. Intentamos volver al cuarto de mezclado, pero la puerta se cerró sola al detectar la fuga. Estábamos atrapados. Tenemos que buscar otro traje. ¿Almacén?, pregunté, intentando no toser. Sí, hay uno en la zona de carga. La zona de carga estaba del otro lado de la planta. Teníamos que cruzar por los pasillos de los tanques reactivos. Me quité la camisa del uniforme, la mojé en una cubeta de agua y me la até sobre la cara. No era mucho, pero algo protegía. Le di a María mi cubrebocas industrial. Ella lo aceptó sin protestar. Los sensores seguían repitiendo su maldita frase. Fuga detectada en sector 7. La niebla ya lo cubría todo. No se veía el piso, solo sombras deformes. Cada paso era como caminar dentro de un gas invisible que ardía por dentro. María tropezó con un carro de herramientas. Cayó de lado y comenzó a toser con fuerza. Su cara tenía manchas rojas, como si su piel estuviera reaccionando al contacto. «Mario, no puedo más». «Vamos, un poco más. Ya falta poco». Pero no faltaba poco. Apenas habíamos llegado al pasillo central cuando escuchamos otro sonido. Un portón metálico bajando. Las compuertas automáticas estaban sellando los accesos por defecto. El sistema de emergencia, aunque tarde, empezaba a funcionar, pero no como debía. En lugar de liberar el aire, estaba encerrando la niebla dentro. Corrí hasta el panel de control manual. Intenté abrir la compuerta. Nada. Le di un puñetazo a la pantalla. Seguía repitiendo la misma frase. Sistema fuera de línea. María se desplomó. Cayó de rodillas, jadeando. Su nariz sangraba. Me quité la camisa mojada y se la puse sobre la cara, sin pensarlo. La cargué como pude y eché a correr por el pasillo que llevaba a la sala de filtros de agua, donde había un respirador de emergencia. Cada metro era una tortura. El pecho me ardía. Me sentía ebrio, mareado, a punto de vomitar, pero no podía soltarla. Cuando llegamos al cuarto de filtros, encontré la caja de seguridad. Estaba abierta. Solo quedaba un traje. Lo saqué, lo abrí y lo puse primero en María. Le conecté la manguera de oxígeno. Ella abrió los ojos, confundida, pero respiraba. Yo no tenía traje. Me arrojé al suelo, con la cara pegada al resquicio de la compuerta que aún dejaba entrar un poco de aire del exterior. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Perdí el conocimiento por momentos. Cuando desperté, el pitido había parado. La niebla se disipaba. María seguía con el traje, sentada contra la pared, sin moverse. Me arrastré hasta la palanca de apertura de emergencia. La forcé con todas mis fuerzas. Un clic. Un gemido metálico.
Y entonces, la puerta se abrió. Una ráfaga de aire limpio entró. María y yo salimos tambaleándonos al exterior de la planta. A lo lejos, se escuchaban las sirenas de protección civil. Alguien por fin había recibido la señal. Nos encontraron en el andén de carga. María fue hospitalizada. Yo estuve 3 días en observación por inhalación de compuestos tóxicos. Nos dijeron que tuvimos suerte, pero lo que nunca nos explicaron fue por qué fallaron todos los sistemas. ¿Por qué la compuerta del traje de emergencia tenía un candado que no debería haber estado ahí? ¿Por qué los registros de seguridad fueron borrados esa misma noche? Una semana después, me despidieron, sin explicaciones. Me ofrecieron una liquidación generosa, a cambio de firmar un contrato de confidencialidad. María no volvió a hablar del tema. Cambió de ciudad. Yo aún sueño con esa niebla amarillenta. A veces, creo que todavía tengo el sabor metálico en la garganta. Pero sigo vivo. Y eso, en ese lugar, no era un lujo común. Mi nombre es Rodrigo. Llevo casi una década corriendo montaña. Para mí, no hay mejor manera de empezar el día que pisando tierra suelta, oyendo el crujido de las ramas bajo los tenis y sintiendo el aire fresco cortando la cara mientras subo por las veredas de algún cerro. Ese sábado, como tantos otros, me levanté antes del amanecer, me tomé un café con plátano y salí rumbo al Parque Ecológico de Valle de Chalco. Era de esos días en que el sol apenas pinta de rosa el horizonte y uno siente que el mundo aún está dormido. Dejé el carro junto al módulo de vigilancia, me coloqué la mochila de hidratación, activé el cronómetro del reloj y empecé a trotar cuesta arriba por la vereda de siempre. Había algo en el aire desde que llegué, un olor tenue, como de madera quemada. Al principio no le di importancia. Podía ser alguna fogata de los vecinos cercanos. Lo que sí noté fue que no se oía ningún ave, ni un solo canto, solo el roce de mis pasos y el zumbido suave del viento. Me interné más entre los árboles y el aroma a humo se volvió más denso. Para cuando alcancé el kilómetro 4, justo donde la vereda se divide en dos, una hacia las antenas y otra que baja hacia el mirador, vi la primera columna de humo elevándose entre los ocotes. Me detuve. El humo era más oscuro de lo que esperaba y se movía rápido, como si el viento lo empujara hacia mí. No traía señal en el celular, cosa que ya me había pasado antes, así que decidí regresar por el camino que conocía mejor. Pero al dar la vuelta, vi que otra nube de humo se acercaba desde abajo, del lado de los viveros. El incendio no solo era real, sino que me estaba rodeando. Seguí corriendo cuesta arriba. La pendiente era fuerte, el aire ya olía a ceniza y comenzaba a arderme la garganta. La maleza crujía con más fuerza, como si el mismo cerro empezara a quebrarse. No me atreví a gritar por ayuda. ¿Para qué? No había nadie más allí. Era yo contra el monte. Cambié de ruta. Me metí por un sendero viejo que usábamos en los entrenamientos cuando queríamos hacer técnica de descenso, uno estrecho, con ramas bajas que azotan la cara si no te agachas a tiempo. Mientras bajaba, la visibilidad se reducía. El humo lo cubría todo. El sol, antes brillante y tibio, ahora era solo una mancha naranja detrás de una capa espesa y gris. Corrí con la playera cubriéndome la nariz, tragando tierra, con la vista apenas guiada por la pendiente del terreno. En mi cabeza trataba de reconstruir el mapa del parque. Si bordeaba el cerro, podía llegar al camino de terracería que cruzaba hasta el lado de los campos de fútbol. Pero el fuego tenía su propio plan. Al llegar a una zona de arbustos secos, escuché un tronido como de ramas quebrándose. Miré hacia la derecha
y vi una línea de fuego avanzar como si alguien lo estuviera empujando con una escoba gigante. Las llamas devoraban todo a su paso. Corrí en dirección contraria, pero el suelo estaba cubierto de cenizas calientes. El calor venía desde abajo, como si el mismo suelo estuviera encendido. Me detuve, jadeando. El sudor se mezclaba con hollín y me escurría negro por el cuello. Me apoyé contra una piedra y revisé el celular otra vez. Nada, ni una rayita de señal. Oríllate con el sol, me dije. Lo había escuchado alguna vez. Si estás perdido, busca el sol y ubica el norte. El problema era que el cielo apenas dejaba ver su luz. Tuve que cerrar los ojos, girar la cabeza como si pudiera oler la dirección correcta. Todo parecía dar vueltas. La garganta me ardía, me costaba trabajo respirar, y cada inhalación era un puño de polvo caliente. Tomé una decisión. Si iba a morir, no sería sentado como idiota esperando. Me incorporé y empecé a avanzar en diagonal, tratando de mantener una ruta que me llevara hacia donde recordaba que estaban los depósitos de agua, grandes tinacos elevados que captaban lluvia. Si lograba llegar ahí, sabría cómo bajar. El monte estaba irreconocible. Árboles partidos, ramas caídas, el suelo lleno de brasas como carbones encendidos después de una carne asada. Me tropecé más de una vez. Caí de rodillas y me raspé las manos, pero seguí. La mente ya no pensaba, solo empujaba el cuerpo hacia adelante. Escuchaba el rugido del fuego detrás, como si algo me estuviera cazando, y lo único que me separaba de esa bestia era el paso que lograba dar cada segundo. No sé cuánto tiempo pasó. Podían ser minutos o una hora. Pero entonces vi algo que me dio un hilo de esperanza. Una cerca oxidada, caída en partes, pero reconocible. Era la barda que rodeaba el viejo campamento. Más allá estaba el camino de tierra, y si alcanzaba ese camino, podía bordear hasta salir del parque. Corrí sin mirar atrás. Ya no sentía los pies, solo el golpeteo del corazón en las sienes. Crucé la cerca de un salto torpe, rodé por la pendiente y llegué al camino. El humo era más claro ahí, menos denso. El viento jugaba a mi favor por primera vez en todo el trayecto. A lo lejos escuché un motor. Me detuve, agitando los brazos. Era una camioneta de protección civil. Se acercaron en cuanto me vieron. No pude hablar, solo me apoyé en la batea mientras me subían y me daban agua. Me llevaron a la entrada del parque. Había otros corredores y vecinos, con cubrebocas improvisados, viendo el humo que aún se alzaba como una serpiente gigante enroscándose en los cerros. El paramédico me preguntó si estaba bien. Asentí. Me dolía todo, pero estaba vivo. Y en ese momento, eso era suficiente. Nunca supe qué inició el incendio. Tal vez fue una colilla o una quema controlada que se salió de control. Las noticias dijeron que se había perdido 1,5 hectáreas de bosque, pero que no hubo víctimas. Volví al parque semanas después, cuando el monte empezó a cicatrizar. Los árboles estaban negros, los caminos abiertos como heridas frescas. Pero seguía siendo mi cerro, mi lugar. Y aunque ahora corro con una máscara de filtro y una linterna de emergencia en la mochila, no he dejado de ir. Porque correr allí no es solo ejercicio, es recordar que estuve al borde del abismo. Y regresé. Vivo al lado de las vías. Literal, mi casa está a no más de 20 metros de donde pasan los trenes de carga que cruzan Valle de Chalco, rumbo a Ixtapaluca o de regreso hacia Nezahualcóyotl. No es lo ideal, claro, pero así es la vida en esta colonia. Calles de terracería,
postes que apenas sostienen los cables y noches donde el tren se convierte en el único sonido constante, retumbando como si arrastrara los secretos del país entero. Ya me acostumbré a los ruidos, los chirridos metálicos, el retumbar del suelo, hasta el silbido agudo que anuncian unos segundos antes del paso. Pero esa noche no fue ruido lo que me despertó. Fue un grito. No uno, varios. Al principio creí que era la tele de algún vecino. Aquí se oyen todos los sonidos a través de las paredes delgadas, pero cuando me asomé por la ventana, vi que el tren pasaba más lento de lo habitual, y los gritos seguían, claros, desesperados, humanos. Mi casa tiene un pequeño patio que da directo a las vías. Salí con chanclas, una sudadera encima del pants y una lámpara de las que uno usa cuando se va la luz. El foco de mi calle no servía desde hacía semanas, y lo único que alumbraba era la luz amarillenta del tren que avanzaba como una bestia herida. Fue entonces cuando lo vi. Un camión, de esos de redilas color blanco, estaba detenido justo entre dos vagones, pegado a la vía, las luces apagadas, abandonado. Me acerqué poco a poco. Escuché el tren retumbar detrás del camión. Parecía que el conductor lo había dejado ahí intencionalmente, como si quisiera esconderlo entre los ruidos del paso nocturno. Pero lo más inquietante vino después. Del interior del camión salían los gritos, golpes, súplicas, lloridos. ¡Ayúdenos!, escuché con claridad. Me paralicé. Esa voz no era un eco, no era una ilusión, era real. Me acerqué a la caja trasera. Tenía un candado, oxidado, mal puesto, como si lo hubieran cerrado con prisa. Golpeé con fuerza. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con un tono que no pude controlar. Mis manos temblaban. «Sáquenos, por favor. Nos dejaron aquí. Nos vamos a morir», gritaron desde adentro, mezclando acentos del sur y del centro del país. No sabía qué hacer. Era demasiada gente. Volteé a mi alrededor. Nadie. Las casas cercanas parecían dormidas, o quizás ignorando todo. En esta colonia, uno aprende a hacerse el sordo si quiere seguir vivo. Pero algo más me hizo dudar. Un ruido detrás de mí, como si algo o alguien hubiera pisado grava. Me giré en seco. Nada. Apunté con la lámpara, buscando entre los matorrales junto a la vía. Escuché un crujido leve. Sentí la piel del cuello tensarse. No había viento, no había animales, pero había alguien. Lo sabía. ¿Quién anda ahí?, pregunté en voz alta, bajita la mano, como cuando uno quiere espantar a un perro bravo. Nada. Tomé una decisión rápida. Regresé a la parte trasera del camión y empecé a forcejear con el candado. No tenía herramientas, solo las manos y la desesperación. Golpeé con una piedra. El metal resistía, pero cada que el tren pasaba más lejos, los gritos se volvían más claros. Eran al menos unas 10 personas ahí dentro, quizá más. «¡Nos están cazando! ¡Sáquenos ya!», gritó una mujer. Mi corazón se encogió. Entonces escuché el clic. El candado cayó. Abrí la compuerta de golpe. El hedor fue lo primero que me pegó. Sudor, orines, miedo. Adentro había al menos 12 personas. 3 mujeres, 2 niños y varios hombres con la ropa sucia, algunos sin zapatos. Estaban como sardinas, respirando apenas, con los ojos desorbitados. Uno de ellos me agarró del brazo. «Nos abandonaron hace horas. Nos prometieron que nos iban a cruzar a Puebla, pero algo pasó. Se bajaron los que iban al frente
y ya no volvieron. Después escuchamos pasos afuera, alguien que nos olía, que nos rondaba, como un perro. Su voz era ronca, pero desesperada. ¿Y no salieron? Nos dijeron que si salíamos nos mataban, y luego empezó a oscurecer más. Los ayudé a bajar, uno por uno. Una niña se tropezó y la cargué. El tren ya se había ido. Solo quedábamos nosotros, y el silencio espeso de la madrugada. Estaba por llamar a la patrulla cuando lo vi. Una silueta, a unos metros, entre los matorrales. Inmóvil, solo observando. «¡Aléjense del camión! ¡Corran!», grité sin pensarlo, jalando a los más cercanos. Pero nadie corrió, nadie se movió. Solo yo parecía verlo, o al menos eso creí, hasta que uno de los hombres susurró: «Es él, el que estaba aquí antes». Levanté la lámpara. La figura desapareció entre los árboles, sin correr, sin ruido. Solo dejó de estar. «¿Quién es?», pregunté. «No lo sabemos». Cuando los otros se bajaron, él apareció. Nunca lo vimos bien, pero sabíamos que nos observaba. Algo en su presencia no era normal. Tragué saliva. Intenté no pensar en lo que había entre esos árboles. Tomé mi teléfono y marqué a emergencias. Tardaron en contestar. Les expliqué rápido lo que pasaba, les di mi dirección y pedí ayuda urgente. No confiaba en que vinieran. Aquí, si no hay balazos, no se aparecen. Entonces escuchamos un motor. Un carro, sin luces, avanzaba lento por la calle paralela a las vías. Un sedán gris viejo. Se detuvo a unos metros del camión. De la puerta bajó un tipo, alto, delgado, con una gorra y cubrebocas. No se acercó, solo se quedó parado, con las manos en los bolsillos, como si esperara. Yo no me moví, tampoco los otros. «Ya nos encontraron», dijo la mujer que había gritado al inicio. «Vámonos de aquí», dije, pero la mayoría estaba paralizada. Tomé a la niña en brazos y comencé a caminar hacia mi casa, mientras gritaba: «Métanse a mi casa, rápido, antes de que haga algo». 2 hombres me siguieron, luego otros. El tipo no se movía, solo observaba, pero lo sentía hostil. Ya en el patio de mi casa cerré el portón y corrí por un cuchillo. Era todo lo que tenía. Mis manos sudaban, el cuchillo me pesaba. El tipo se acercó al camión, lo revisó por dentro, luego caminó hacia mi reja. Se detuvo frente a ella. Ya más cerca, vi sus ojos, negros, vacíos, como si no tuviera alma. Me dijo algo, pero su voz era apenas un murmullo. «¿Qué dijo?», pregunté. Uno de los migrantes, un chavo delgado, respondió: «No debiste abrirles». Me le quedé viendo. El tipo giró y volvió a su auto. Subió sin prisa y arrancó. 10 minutos después llegó la policía. Contamos todo. Vinieron paramédicos, Cruz Roja, hasta personal de migración. Se llevaron al grupo. Me tomaron declaraciones. Me dijeron que hice lo correcto. Nunca supe quién era ese hombre. Al día siguiente, el camión seguía ahí. Nadie lo reclamó. Nadie volvió por él. Semanas después, vinieron de la fiscalía. Me dijeron que el camión había sido robado en Chiapas y que lo habían usado antes para transportar migrantes. Pero no había registros de los conductores. Nadie reconoció al tipo del coche gris. Hoy sigo viviendo junto a las vías. El tren pasa igual que siempre, pero cada vez que lo escucho por la noche, me levanto y reviso por la ventana. Y a veces, solo a veces, creo ver, entre los árboles,
a alguien que todavía me observa. Desde entonces, duermo con la reja cerrada y un cuchillo bajo la almohada, porque aprendí que en Valle de Chalco, los monstruos no son fantasmas, son de carne y hueso, y manejan coches grises. Trabajo en el drenaje. Suena simple, pero no lo es. No es solo andar con pala entre aguas negras. Es meterse a un mundo subterráneo que casi nadie quiere imaginar. Lo mío es Valle de Chalco. Soy parte de una cuadrilla que revisa y repara los canales pluviales y los registros, sobre todo después de las lluvias fuertes, que en esta zona revientan las calles con más furia que en otras partes. Todo empezó un lunes. Nos asignaron a inspeccionar una zona en la colonia San Miguel Chico, segunda sección. Las lluvias de la semana pasada reventaron las rejillas y, al parecer, un colector profundo estaba tapado. Llegamos poco después de las 9 de la mañana, 4 compañeros y yo, con la camioneta oficial, las herramientas y el clásico olor a caño que se te mete en los poros desde temprano. Al principio, era lo de siempre: abrir tapas, revisar rejillas, quitar bolsas, trapos, restos de basura. Pero uno de los registros estaba completamente seco. Extraño, porque esa parte conecta con una barranca vieja, una zona olvidada cerca de la autopista. Nos extrañó, así que caminamos unos 100 metros siguiendo el canal que corre paralelo a la barranca. Ahí fue donde lo encontramos. Era un barranco profundo, lleno de maleza, con basura apilada por años. Pero lo que llamó la atención fue el olor. No era el típico olor a drenaje, era algo más dulce, podrido y penetrante. Un hedor que se quedaba en la garganta. Uno de los muchachos, el chico, bajó con una cuerda hasta una plataforma natural formada por tierra endurecida. Llevaba una linterna. No pasó ni un minuto cuando gritó: ¡Bajen! ¡Hay algo raro aquí! Lo seguimos. Al llegar, no hizo falta que dijera nada. Ahí estaban. Eran cuerpos humanos. Algunos semienterrados, otros apenas cubiertos con bolsas negras abiertas. Hombres, mujeres, incluso lo que parecían ser 2 niños. El color de la piel, la forma en que los cuerpos estaban acomodados y los niveles de descomposición. Era claro que no los habían tirado todos al mismo tiempo. Esa barranca había sido usada como basurero de personas por años. Nos quedamos paralizados. Nadie decía nada. Ni el mole, que siempre hace chistes, pudo soltar palabra. El que rompió el silencio fue Andrés, el jefe de cuadrilla. Esto no lo encontramos nosotros, ¿me oyeron? Aquí no vimos nada. Pero el chico ya había sacado el celular. Le temblaban las manos mientras tomaba fotos. Esto no se puede quedar así, cabrón. Hay niños, güey. ¡Niños! Andrés se acercó, le arrebató el celular, lo apagó y se lo devolvió sin decir nada. Subimos en silencio, dejamos la zona marcada como inaccesible por deslizamiento y nos fuimos. Pensé que eso era todo, que quedaría en nuestra conciencia, que el susto se iría bajando con los días, como pasa con todo en este trabajo. Pero al día siguiente, todo se fue al carajo. A las 6 de la mañana, justo cuando salía de mi casa para ir al trabajo, encontré una hoja metida bajo la puerta. Una hoja blanca, doblada. No tenía remitente ni membrete. Solo decía, con letra de molde: sabemos lo que viste. Borra la foto. No denuncies. No seas pendejo. No entendí. No había tomado ninguna foto. Entonces supe que el chico, sí, que no obedeció a Andrés, que la guardó.
Le marqué al instante, pero no contestaba. Fui directo a la base. Ahí estaba la camioneta, pero ni rastro de él. Lo encontré más tarde en un Oxxo cerca del canal de la compañía, pálido, temblando, con el celular en la mano. Me enseñó la pantalla. Tenía mensajes de números desconocidos. Si subes eso, te matamos. Sabemos dónde vives. Tu hijo sale de la primaria a las 2. ¿Qué pasaría si no llega? Las fotos ya no estaban en el celular. Lo más seguro es que alguien las eliminó de forma remota. Usaron alguna aplicación para acceder. Estaba asustado como nunca lo había visto. Me pidió ayuda. Le dije que fuera a la policía, pero me miró como si estuviera loco. ¿Tú crees que esto viene de rateros cualquiera? Esto es gente pesada, gente que manda. Ese día, empecé a notar cosas raras. Una moto negra, sin placas, estacionada cerca de mi casa. Otra más me siguió desde la base hasta la casa de mi suegra. Pensé que era paranoia, pero un día, mientras estaba en el taller arreglando una rejilla, la misma moto pasó lentamente. El conductor me miró directo. Solo eso, sin decir nada. Pero la mirada, esa mirada se me clavó como un gancho. Una noche, a las 11, la moto pasó otra vez, esta vez despacio, con las luces apagadas. Me estaban dejando claro que sabían dónde vivía, cómo me movía, y que podían acercarse cuando quisieran. Intenté hablar con Andrés. Él ya sabía. Me dijo que lo mejor era callarse, que él ya había trabajado en otras zonas donde pasaban cosas similares, que los cuerpos no se descubren por error, que siempre hay alguien que da la orden de mirar hacia otro lado. El chico renunció a los 2 días. Se fue del estado. No contestó más llamadas. Yo no podía irme. Tengo a mi madre enferma, 2 hijos, una esposa que trabaja medio turno en un salón de uñas. ¿A dónde iba a correr? Entonces tomé una decisión. Fui a un cibercafé viejo en la colonia Alfredo del Mazo. Pedí una computadora sin cámaras, sin conexión directa a redes sociales. Desde ahí, escribí un correo anónimo. Lo mandé a 5 medios locales y a una página de derechos humanos que tenía buena reputación. Sin mencionar nombres ni poner fotos, solo relaté lo que vimos, el lugar, y que los cuerpos seguían ahí. La respuesta fue rápida. 2 días después, en el noticiero nocturno local, apareció la noticia. Vecinos denuncian olor fétido en barranca de San Miguel Chico. Autoridades investigan posible fosa clandestina. Fue una nota corta, sin profundidad, pero fue suficiente. Los días siguientes fueron un infierno. La moto apareció de nuevo, pero esta vez con 2 tipos. Me siguieron hasta el tianguis. Me bajé, los enfrenté. Uno de ellos se quitó el casco. No era alguien que conociera. Me dijo, con tono seco: última vez. ¿Te callas o te callamos? El siguiente no será aviso. Ese día no regresé a casa. Me quedé en casa de un primo en Chalco Centro. Pensé que me iban a quebrar. Pasó una semana, luego otra. La presión bajó. Al parecer, al hacerse público, ya no podían desaparecerme tan fácil. Un mes después, la barranca fue acordonada. Llegó la Guardia Nacional, la Fiscalía. Sacaron más de 30 cuerpos. 30. Entre ellos, al menos 6 menores. La noticia escaló, pero como todo en este país, se fue diluyendo. Nadie fue detenido. Solo se mencionó que era probable zona de crimen organizado. No hubo justicia. Pero al menos, esos cuerpos ya no estaban ocultos. Al menos, alguien los vio. Alguien supo. Alguien preguntó. Yo sigo trabajando en el drenaje,
Sigo bajando a esos túneles oscuros donde el mundo tira lo que no quiere ver. Pero desde entonces, no vuelvo a entrar a una barranca sin pensar en lo que puede estar bajo la tierra. Y cada vez que escucho el rugido de una moto, me preparo. Porque no olvido. Porque sé que ellos tampoco lo han hecho.